Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este hermoso momento damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de llegar a este día para tener nuestro estudio bíblico. Amén. Gracias a mi Dios por la oportunidad que nos da de podernos conectar, de poder entrar, ¿verdad?, en el espíritu, ese espíritu de deseo, ese espíritu del hombre con el hombre, pero el Espíritu Santo que se puede conectar con el Espíritu de Dios para poder escudriñar su palabra. Antes de todo, reciban un saludo de parte de su servidor, de su servidora. Damos gracias a Dios de que estamos bien, ¿verdad? Con las aflicciones del día, del estrés, del diario vivir, pero aquí vamos. Amén. Yo sé que usted también tiene problemas, dificultades, se ha encontrado con barreras, metas, pero lo ha superado. Amén. Así que damos gracias a Dios por su bendición, por su misericordia. Vamos a estudiar un tema, una palabra muy profunda, que yo mismo al hablar de esto, ¿verdad?, me siento cohibido, me siento como, ¿verdad?, pequeñito, y a la vez me siento comprometido porque soy llamado a obedecer a la palabra de Dios. Amén. Pero escudriñando la palabra de Dios, cuando encontré esto y su significado, es una tremenda bendición. Yo creo que esta es la base, el fundamento del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? El crecimiento espiritual, el crecimiento económico, el crecimiento en número, todo está en la actitud que debe poseer el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque somos llamados, enseñados a obtener esta virtud. Vamos a hablar de esta virtud, pero vamos a tener una lectura bíblica donde vamos a tomar la base para que la enseñanza esté fundada en la palabra de Dios, porque de esta virtud muchos proverbistas, ¿verdad?, seculares han dicho proverbios, y son proverbios hermosos. Los pensadores, los psicólogos, ¿verdad?, han escrito de esta virtud que debe estar en el ser humano, porque Dios ahí lo depositó. Pero vamos a leer la palabra para que todo esté basado en la palabra. Amén. Pero antes de leer la palabra, quisiera hacer una oración, pedirle a Dios que Dios nos abra nuestro entendimiento, que Dios nos dé la buena voluntad, porque para esto se necesita la buena voluntad de ser como niños, que nos interesemos en lo que Dios va a decir, no lo que lo que yo voy a decir. Todo esto es basado en la palabra de Dios. Yo no soy Dios y nunca pensaré eso, pero lo que tengo en mis manos es la palabra de Dios, y ella me habla a mí y yo le hablo a usted. Simplemente somos el vaso para que Dios hable a su pueblo. Amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 29. Le he titulado así, tan sencillo, ¿verdad?, el tema, aprendiendo de Dios. Pero vamos a hablar de lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Mateo 11, 29. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Le decía que íbamos a hacer una oración, se me estaba olvidando. Vamos a orar, y a través de esta oración Dios nos ayudará, y después de la oración hacemos la lectura bíblica. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, con el fin y el propósito de entender y comprender lo que tú nos hablas en este día, lo que dice tu palabra, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo nos debemos comportar, cómo debemos proceder ante las situaciones o en nuestro diario vivir.
Padre, te rogamos en esta hora, nos dé la buena voluntad de poder estar atentos a tu palabra, Señor, de escuchar, oh Dios, tu palabra, y que tu palabra nos nutra, que tu palabra, Señor, se quede ahí en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra, porque de esta palabra, Señor, depende nuestro estado financiero, nuestro estado económico, nuestro estado espiritual, nuestra felicidad de nuestra familia, Señor. Te lo pido en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, oh Dios, en Jesus' name. Amén, amén. Ahora sí vamos a leer el capítulo 11 del libro de Mateo, el verso 29. Dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es lo que queremos hacer, aprender de Él. Porque de nadie, de ningún ser humano podemos aprender la humildad, sino de Dios, ¿verdad? Esa humildad, en esta tarde vamos a aprender. Y si logramos entender y comprender y poner por obra, ¿verdad? Esta virtud que hay en los seres humanos, que Dios lo ha depositado para poder proceder con esa virtud, hermanos, créanme lo que va a ser una tremenda bendición. Amén. Pero vamos a ver, ¿verdad? Número uno, vamos a aprender de Dios. Él lo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a aprender la humildad de corazón, la humildad que sale dentro de nuestro corazón. Amén. Vamos a aprender de esto. Vamos a aprender de Él, pero vamos a ver qué significa la humildad. Amén. En sí, su significado secular. ¿Qué es la humildad? Dice: la humildad es la virtud de reconocer las limitaciones, debilidades, virtudes y defectos. La humildad es la conciencia de quienes somos y cómo actuar conforme a lo que somos. O sea, estar consciente quiénes somos y cómo debemos actuar depende a lo que tenemos el conocimiento de qué tipo de personas somos, ¿verdad? En otras palabras, no vanagloriándonos, no creyéndonos superiores o mejores a los demás, ¿verdad? Ahí vamos entrando ya en detalle. La humildad es la virtud de reconocer que somos humanos, número uno, que somos faltosos, ¿verdad? Que tenemos defectos, que tenemos debilidades. Cuando estamos conscientes de esto, siempre nos mantenemos en un nivel y no nos sobreponemos sobre nadie más, juzgándolo como menos, criticándolo como falto de entendimiento, ¿verdad? Sino que la humildad nos controla y nos mantiene en el nivel donde debemos estar. Porque mucho se ha hablado de la humildad, y la humildad tiene, ¿verdad? Mucha gente está confundida lo que es la humildad, pero lo que estamos viendo es de que estar consciente qué tipo de personas somos, y si somos humildes, siempre nos vamos a mantener en ese margen. No vamos a subir como la espuma, sino que nos vamos a mantener como ese líquido puro, ¿verdad? Ese líquido que es real, ¿verdad? Lo que no es líquido puro, real, sube y es la espuma, ¿verdad? No vanagloriándonos, no creyéndonos más que alguien que está a nuestro lado. Y para eso Romanos, fíjese, tiene un apoyo. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no altivos. La humildad, cuando una persona posee la humildad, nunca tendrá actitudes altivas de creerse más, de ser mejor que el fulano, de ser superior a sotano. Amén. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento de la humildad y dice, bueno, le veo sus faltas y sus errores, pero la humildad que posee le dice que él también tiene faltas y tiene errores y que no se levante. Amén. Entonces, la altivez de corazón, la altivez de actitud, la altivez de palabras, cuando una persona habla o actúa en altivez, no es humilde. Una persona humilde no es altivo, no se cree el sabio, no es creído mejor que los otros, ¿verdad? Dice, la mala interpretación, la mala enseñanza de la humildad, a mucha gente lo tiene confundida. Y usted ha escuchado que dice, bueno, pásele a su humilde casa, ¿verdad? Yo entiendo, cuando dice su humilde casa, quiere decir, no es una casa lujosa, pero pues aquí vivo. Ok, y está bien pronunciado y está bien dicho. Pero cuando una persona se cree que es humilde, ¿verdad? O cuando una persona lo ve que no viene bien arreglada y dice, no, es que él es humilde. La humildad no tiene que ver nada con el vestuario. La humildad no tiene que ver de que vistas vestido roto. La humildad no tiene que ver de que manejes un carro viejo. La humildad no tiene que ver con nada de eso. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que es pobre y es orgullosa. Hay gente rica y tiene todos los beneficios, pero es humilde. Porque la humildad no hace daño al prójimo. La persona humilde, ¿verdad?, no pelea contra su prójimo. Y tenemos un gran ejemplo de humildad. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, llevar mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí. Estimados hermanos, ¿verdad?, muchas veces pasamos por alto, de todos los cristianos, pasamos por alto, ¿verdad?, esta enseñanza de que seamos humildes. Fíjese, vamos a leer el ejemplo de humildad que Dios nos dio. En Isaías 53:3, lo voy a leer. Fíjese lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La humildad de Dios. Por eso dice en Filipenses, hablando de la humildad, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vemos todo esto, toda la distracción, todo el rechazo del hombre. Él pudo haber abierto su boca y defendido. Él pudo haber peleado sus derechos. Él pudo haber reprendidos, porque tenía todo el derecho de reprendernos. Él pudo haber exhortarnos, porque tuvo todo el derecho de haber exhortarnos, de habernos disciplinado, de ponernos por tierra. Pero él no abrió su boca. Lo despreciaron.
Le dijeron, tienes demonios. Le dijeron, eres fariseo, eres samaritano, ¿verdad? Lo despreciaron, lo azotaron, lo escupieron. Y él no dijo nada. A lo contrario, cargó sobre sus espaldas, sobre su hombro, sobre su personalidad, todo el peso del pecado. Qué tremenda humildad, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la humildad, como dice en Filipenses, ya se lo voy a decir el texto, dice que estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente. La humillación tiene una conexión con la obediencia. Él pudo haber defendidose, pero ¿sabe por qué? Porque él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre eterno. Amén. Entonces, de él aprendemos la humildad, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas, hermanos, ser humilde, ¿verdad? No es pelear tus derechos. Esa es la confusión que tiene el cristianismo. No sé si las otras razas, pero nosotros tenemos el conocimiento o la enseñanza de que una persona que trae zapato roto es humilde, que porque no trae traje es humilde, que no se pone corbata porque es humilde, que no tiene una casa grande porque es humilde, que no compra un carro nuevo porque es humilde. La humildad no tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver con las actitudes de nuestro corazón. Cuando una persona pelea sus derechos en las cosas espirituales, fíjese, no pelea sus derechos en el trabajo, lo humillan, lo ofenden, ¿verdad? Y lo maldicen, pero en la iglesia pelea sus derechos y él humilla al pastor, humilla a los líderes, humilla al hermano, a la hermana. ¿Por qué? Porque pelea sus derechos. Pero ¿qué dice Jesús? Aprender de mí, que soy manso, que no abro mi boca, ¿verdad? Porque la humildad es una actitud de comprensión de que el hermano tiene faltas, tiene errores y que tú estás en la misma situación. Cuando tienes ese entendimiento, no juzgas, no criticas, no condenas, no te sientes superior, ¿verdad? No eres orgulloso, no eres vanidoso, sino que tú te puedes poner el traje más caro que sea. Pero si en ti no hay, ¿verdad?, esa altivez, no te condena. Pero puedes ir con la ropa más barata que puede ver, pero vas a la iglesia y vas altivo. Y dices, esa predicación yo no me la sé. Yo predico mejor que él. Mira, yo pienso que deben poner a fulano, sotano. Empiezas a discernir en ti mismo, a juzgar y a poner. No hay nada de humildad. La humildad te dice, hey, tú también tienes faltas, tú también tienes errores. La humildad nos lleva a la comprensión, ¿verdad? Y la humildad nos empuja a la obediencia, porque el que es humilde está presto a obedecer. El que es humilde en la iglesia escucha la predicación y mira al pastor titubear y nervioso, ¿verdad? Y lo comprende y recibe la palabra de Dios. Pero el orgulloso dice, ya me están tirando piedra, ¿verdad? No, ¿verdad? El humilde recibe. Y si recibe algo que le duele, él dice, es verdad, yo padezco de esto, mi actitud es esta, pero gracias Dios que me hablas, que me enseñas. En las iglesias no hay ningún culpable. En la iglesia todos son humildes. Pero una persona humilde no se pelea con su hermano. Una persona humilde no juzga a su hermano. No condena a su hermano. No usa de su poder para humillar a su hermano. Amén. Mira que su hermano, trajo traje amarillo. Pues yo también el domingo vengo como piña. Amarillo también. Hay gente que la envidia resalta y dice que es humildad. La humildad no tiene que ver nada, ¿verdad?, con que tú le compres lonche a alguien, con que le hagas un favor a alguien. No, la humildad nace del corazón. Cuando tienes comprensión,
cuando te consideras que también tú fallas. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién más podemos aprender? Y de lo que leímos en Isaías 53. Todo lo que padeció, todo lo que pasó, ¿verdad? Él tenía todo el derecho de reprendernos, pero no lo hizo porque nos quiso enseñar la humildad. Vamos a seguir adelante. La humildad no es apariencia. La humildad no es intelecto, no es conocimiento. La humildad no es ser el mozo o, ¿verdad?, ser una bolsa de basura. No, la humildad es otra cosa. Vamos a leer. La humildad consiste en aceptar nuestras virtudes y defectos sin vanagloriarnos por las virtudes poseídas, por sus poseídas por inteligencia, por super espiritualidad o super entendidos. No sentirnos la crema de los tacos. Yo creo que así me entienden. Amén. En cualquier área de nuestra vida, si en tu trabajo te sientes superior, amén, si tienes sabiduría, entendimiento, tenla para ti mismo, dale gracias a Dios, y que esa sabiduría se resalte en tu trabajo, ¿verdad? Pero no es que tú estés hablando y diciendo y ensalzándote, esa es vanagloria. En la iglesia, si tienes discernimiento, puedes predicar bien y enseñas bien y te portas bien, no lo digas, actúa, que tu actitud, que tu comportamiento demuestre si tienes humildad. Amén. No digas que eres humilde porque tú andas con chanclas rotas, no eres humilde porque le ayudas a fulano, a sotano, eso no es humildad. La humildad es obediencia a Dios, y la obediencia a Dios, hermano, yo decía, cuando hay humildad en la iglesia, las iglesias prosperan en número. ¿Por qué? Porque una persona humilde no trata de derribar a su hermano, no trata de juzgar, no trata de pisotear a su hermano. El humilde ayuda, el humilde entiende, comprende, tiene compasión, tiene misericordia. Cuando ve la debilidad de otro, no lo juzga, sino dice, yo también soy débil, porque eso es la humildad. Reconocer, tener esa virtud de reconocer de que tenemos faltas y que tenemos errores. Amén. Entonces, cuando una persona es humilde y ve la debilidad, ve los defectos, comprende y entiende y da palabras de aliento. Y teniendo personas así en la iglesia, persona que llega a la iglesia, persona que se queda, porque los que están ahí son humildes. Pero ¿por qué se ha ido la gente? Porque no hay nada de humildad. Hay gente que no tiene, ¿verdad?, una vida económica, pero tiene un orgullo del cielo a la tierra. Amén. Ahora otra gente que tiene una vanidad, se quebran vanidosos y ve, ¿verdad? Yo no he oído tanto de los hombres, muy poquitos, pero entre las mujeres, si alguien lleva un vestido lujoso, el domingo se compra ella también uno mejor. ¿Por qué? Porque me está humillando. No, esos son pensamientos pobres, pensamientos, yo no sé de dónde salen. Porque hay gente que tiene vestido roto y también está con ese orgullo, con esa vanidad de tener tiempo en la iglesia, de tener experiencia, de tener esto, de tener aquello, ¿verdad? Y no recibe y ni da honra, gloria y ni honra a Dios, ni participa en el servicio, ¿verdad? Porque Él es un juez. Dentro de su corazón tiene la actitud grande, pero aparenta. Por eso leía que la humildad no es apariencia, es una actitud que sale del corazón, una actitud amigable, una actitud afable, una actitud de amor, una actitud de misericordia, una actitud de bondad. ¡Qué hermoso! Dice en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura,
de los que están en el medio evangélico, en el medio cristiano, en la congregación, que no tenga alto concepto, que no se crea superior, que no tenga vanagloria, que no se crea la mamá de los pollitos, que no se crea el chantilly, sino que, ¿verdad? Dice que piense con cordura, que actúe con cordura. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Ahora entiendo por qué las iglesias, hablando en una forma global, las iglesias hispanas no crecen. ¿Por qué? Porque llega alguien nuevo y los orgullosos, los vanidosos, lo echan para afuera, los celosos. Pero cuando llega a ver gente humilde, no importa cómo venga, rota, perdida, pecadora, hundida en la inmundicia, lo vamos a aceptar. Porque el humilde tiene ese sentido, ¿verdad? Tiene ese conocimiento, tiene en su corazón, ¿verdad? Bastante misericordia y bondad. Porque tiene dentro de sí el conocimiento cuando lo ve y dice, yo también soy faltoso. Yo también tengo errores. Y fíjense, hermanos, en la iglesia hay más fariseos que humildes, porque el fariseo nunca falla. El fariseo siempre está bien. El fariseo siempre conoce todo. El fariseo quiere enseñar, el fariseo quiere predicar, el fariseo quiere estar en alto, el fariseo nunca quiere estar humillado. Y nunca va a estar porque no conoce la humillación. Amén. En la parábola del fariseo y el publicano, ¿cómo oraba el fariseo? El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo no soy ratero, yo no robo, yo diezmo, yo ofrendo. Empezó a ensalzarse y a sentirse grande delante de Dios. Y el publicano dice que no quería ni levantar la cabeza, estaba reconociendo, sé propicio a mi pecador. Esa actitud es una actitud de humildad. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, y una persona humilde está presto a reconocer que ha fallado, está presto a reconocer, ¿verdad?, que tiene errores y pide perdón a Dios. Cuando la vanidad o el orgullo, el conocimiento se quiere salir, nos damos cuenta y la humildad vuelve y nos pone en el nivel. Se imagina que todos en la iglesia, o en todas las iglesias, todo el cristiano practicara la humildad. Llegaría gente y se quedaría. Veríamos las faltas, los errores, nos comprenderíamos, nos ayudaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos humildes de corazón. Hay esa actitud que sale del corazón, esa actitud de bondad, esa actitud de misericordia, ese conocimiento de que no somos perfectos. Qué hermoso es, ¿verdad?, tener esa virtud de humildad. Hoy en día todos dicen que son humildes, ¿verdad? Pero la humildad es opuesto a la soberbia. Todos dicen que son humildes, pero, aleluya, hay muchas maneras de poder darnos cuenta si somos humildes, porque nuestra actitud, ¿verdad? Como dije, el humilde no abre su boca, no se defiende, él obedece a la palabra de Dios. Pero fíjese, un ejemplo, si dos hermanos están peleando, pastor, fíjese que este hermano, ¿verdad? Mi consiervo, que yo soy el líder de evangelismo y él me acompaña y no se quiere sujetar. Pastor, ya no lo ponga en mi grupo, mándelo por otro lado porque con esta gente no trabajo. Amén. El humilde dice, no hay problema, lo voy a sobrellevar, voy a tener paciencia, lo voy a enseñar. Quizá no le han enseñado, pero tiene misericordia. A la viceversa, ¿verdad?, al otro lado, a la izquierda, dos hermanas luchando, forcejeando, criticándose. Amén. Y dicen que son humildes. No hay
de humildad. La humildad tiene misericordia. Cuando hablan en contra de ti, el humilde dice, tiene faltas, tiene errores, pero yo también soy faltosa, tengo errores. Le voy a tener misericordia, ¿verdad? No le voy a decir, habla boca de tabla. No, lo va a entender, lo va a comprender, ¿verdad? Y cuando llega a la iglesia, le saca la vuelta, lo sigue, le dice, hermana, no se preocupe. Se echa ella la culpa, discúlpeme, mi falta, mi error, porque esa es la virtud de la humildad. Carga con la falta de los demás. ¡Qué hermoso! ¿Cómo no va a crecer una iglesia con gente grande? Porque esa gente que se humilla es grande. Las iglesias que tiene gente humilde crecen, se engrandecen. Pero ¿por qué no crecemos? Porque todos nos creemos importantes, inteligentes, y el que se ensalza se humilla. Y Dios nos humilla. Y Dios nos pone otra vez abajo en el suelo para volver a subir. Estimados hermanos, la humildad es grande. Dice Filipenses 2:8, hablando de Jesús, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, ¿verdad?, van de la mano con la obediencia, la disposición para hacer las cosas, ¿verdad?, de poner a un lado nuestro yo, de poner a un lado nuestro orgullo, sino obedecer a lo que Dios dice. Dios dice, ama a tu prójimo, sobrelleva a tu prójimo. Los que no dice la palabra de los que somos fuertes, sobrellevar a los débiles, y un débil es aquel que se queja, que sobrellevarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el fuerte? También lo ataca. ¿Por qué? Porque no tiene ni un puntito de humildad. O como dice la palabra de Dios, que Dios, ¿verdad?, exalta a los humildes. Y hablando en una forma global, Dios exalta, hace crecer una iglesia humilde, pero humilla a los altivos. ¿Y por qué no crecemos? Porque somos altivos. Y no nomás uno, todos. Y todos decimos que somos humildes, pero de humildad no tenemos ni un centavo, nada. Porque en ciertas ocasiones o circunstancias nos hemos defendido, hemos peleado nuestro derecho, y no lo hacemos afuera, lo hacemos dentro de la iglesia. Oprimimos, humillamos, somos altivos, somos orgullosos y tenemos una apariencia de humildad. Eso no funciona así, hermanos. La humildad es una actitud de misericordia y de bondad. Es sumisión, es obediencia, ¿verdad? El humilde, pastor, vamos a hacer esto. No lo entiendo, ni lo comprendo, ni lo concibo. Para mí es una cosa errónea. Pero como es humilde, vamos a hacerlo, pastor. Yo estoy aquí. Yo lo apoyo. Amén. No entiendo, pero yo voy a ser obediente. Yo voy a ser sumiso. Esa es humildad. Pero llega a la iglesia. Moreno, prieto, chaparro. ¿A mí qué me va a enseñar? Yo tengo más conocimiento, tengo tanta experiencia. ¿Es humilde? No, Señor. Tiene apariencia, dice, pero la humildad es una actitud del corazón. Una persona humilde carga la responsabilidad, carga a los defectos de sus hermanos, se compadece, tiene misericordia, ¿verdad? Un humilde no es soberbio, no es orgulloso, no es creído. Uno que presume de inteligente, de ser sabio, de ser santo, ¿verdad?, de ser mejor que los otros. Persona que actúa o dice o presume de estas cosas no es humilde. El humilde está en su nivel. Amén. No atropella a nadie con su actitud, con sus palabras, sino simplemente está sumiso. Qué hermoso. Qué hermoso es. Yo le pido a Dios que un día, ¿verdad?, usted y yo podamos comprender y poner en práctica la humildad.
Hágase un examen. ¿Se ha peleado con alguien en la iglesia? You hate somebody in the church? ¿Se ha agarrado de las greñas en la iglesia? O si no, dentro de su corazón tiene algo en contra. Esa no es humildad. Puede tener años y años, puede ser el líder más grande, pero si no hay la humildad en su corazón, usted está lejos de Dios. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humildad no quiere decir que usted ande en casa, para arriba y para abajo, como trapeador, porque usted no es trapeador ni es bolsa de basura. Eso no es humildad. Ser siervos, no. ¿Verdad? Esa es la humildad es otra cosa, es obediencia. Jesus. El que se humilla, Dios le exalta. La iglesia que tiene gente humilde, Dios la va a exaltar. Mire lo que dice, ya para terminar, yo creo que ya me estoy pasando. Dice Proverbios 22:4, la riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad. Remuneración quiere decir el pago, quiere decir la gratificación, la compensación de la humildad. ¿Qué son la gratificación o la paga por ser humilde? Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad. Tiene toda la razón. Dice el Señor, el que se humilla, yo lo levanto, yo lo hago grande, yo lo hago rico, le doy vida, le doy de mi espíritu, le doy de mi presencia. Amén. El que se exalta, yo lo humillo. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque hemos sido vanagloriosos. Oh Dios, ayúdanos Dios. Que en esta tarde logremos entender y comprender, que nos quitemos el manto de ser humildes. Esa actitud, esa cobertura, fake, esa cobertura que no es real, que somos humildes. Y de aquí en adelante comencemos a actuar en humildad. Número 1, con nuestro Dios, ser humildes ante su presencia, obedecer. Número 2, a tu líder, a tu pastor, a tu iglesia, esa fidelidad a tu iglesia, esa fidelidad a tu Dios, esa felicidad a tu líder. Amén. Esa es humildad. Dios te exaltará. Cuando leí esto, dice, por eso estamos como estamos. Porque todos nos creemos el papá de los pollitos. Amén. Pero dice el Señor, el que se humilla, lo levanto. Le da riquezas, le da vida, vida en Cristo, le da vida eterna, le da vida secular en este tiempo, porque esa es la paga de la humildad. El Señor dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende, hermano, aprende, hermana, aprende, líder, aprende, pastor. Aprendamos de Cristo. Siento que la iglesia pentecostal de Willowbrook tendrá un crecimiento, porque nos estamos apoyando en las bases. Seremos feos, no tendremos tanta capacidad, inteligencia, pero si ponemos en práctica esta virtud, Dios nos exaltará. Que nos humillemos como un niño. Cuando alguien nos critica, está bien. Si lo dices para ti, lo soy. Gracias, hermano. Amén. Y Dios nos exaltará, nos llenará de bendiciones. Amén. Te dará esa bendición que no añade tristeza. Tu economía, tus hijos, tu familia estará bien. Qué hermoso. Praise the Lord. Hermosa es la palabra de Dios. Te pregunto, ¿eres humilde? ¿Qué dice tu testimonio? ¿Qué dicen tus actos? ¿Dicen que eres humilde o que eres altivo, peleonero, peleonera? Wow. Yo te amo, yo te aprecio. Entendamos, comprendamos que la humildad es una actitud de corazón. La humildad no es que rasgas tus vestidos, que te hagas garras, que te tierra como en tiempos antiguos. Se echaban tierra, rompían sus vestidos. Es rasgar nuestro corazón. Es sufrir cuando alguien nos está levantando un falso, nos está diciendo algo, está hablando en contra de nosotros. Amén. Dios nos hace grandes. Cuando te defiendes, viene el que se defiende es altivo. Amén.
Y Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Oh, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bueno, el tiempo se ha pasado. Me he pasado de la media hora de enseñanza. Ya están un poquito cansados. Pero es bueno conocer la humildad de Dios, aprendiendo de Dios. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el domingo a las 12 del mediodía. Y tengo un mensaje para todos los hermanos de la Iglesia Pentecostal de Willowwood. Este sábado quisiera tener una junta, ¿verdad? Para los que no hablan inglés. I would like to have a meeting with all men, the strong men de la Iglesia Pentecostal de Willowwood. Quisiera tener esa junta con todos mis hermanos varones. Y no es que estoy haciendo excepción, ¿verdad? Vamos a hablar de trabajo, de las actividades del trabajo que se va a necesitar, ¿verdad? Vamos a prepararnos, ¿verdad? Para cuando todo esté listo. Y a la vez también usted se va a enterar de, ¿verdad?, cómo está la situación. Lo he hablado muchas veces, pero quiero hablar con los hombres. Hay mucho trabajo en la iglesia, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer ahorita porque no nos es permitido, pero estén conscientes de lo que se va a hacer, ¿verdad? Y quiero tener esta junta con todos los varones de la Iglesia Pentecostal de Willowwood. Todos los que lleguen ahí, ¿verdad?, con su actitud, me dirán: aquí estamos, pastor. Si no viene, me dolerá, pero su actitud me dirá también su ausencia. Pero si usted trabaja y no puede, y todavía se cuenta como miembro de la Iglesia Pentecostal de Willowwood, llámame, mándame un texto, dígame: pastor, estoy ahí, pero me tocó trabajar, y lo entenderé, lo apreciaré, ¿verdad?, por esa buena voluntad que usted tiene. Porque eso me ayuda a saber con cuántos brazos, con cuántos hombres de Dios cuento para la obra que viene hacia la Iglesia Pentecostal de Willowwood. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Lo estaremos viendo el domingo a las 12 del mediodía, y con todos mis hermanos el sábado a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde lo hice así porque pensando de que algunos trabajan, y, ¿verdad?, a los sábados. Así que a las 5 de la tarde no nos va a tomar mucho tiempo, va a ser muy poquito tiempo, ¿verdad?, que vamos a tener esa junta, ¿verdad? Los espero. Una cosa les pido a todos mis hermanos varones: lleve su mascarilla. Es muy necesario, ¿verdad? Y ya le estaremos dando las instrucciones. No queremos, ¿verdad?, se oye que estar volviendo este virus, ¿verdad?, y no queremos que alguien se vaya a infectar, ¿verdad? Vamos a tomar nuestras precauciones, no tenga temor, pero es necesario hablar con usted a las 5 de la tarde el sábado, este sábado que viene. Amén. Nos vemos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Shalom.